Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión síncrona ya de semana número 4. Me da gusto ver que ya tenga por aquí algunos conectados. Pues Graciela, bienvenida. Carlos también, bienvenido. Se acaba de conectar Janet, bienvenida. Pues vamos a dar inicio a esta nuestra sesión de semana 4, pues señalando primeramente algunos elementos que me parecería importante resaltar de las actividades que realizamos en la semana. Bueno, primeramente, en lo que refiere a nuestra sesión, pues iniciaremos haciendo una retroalimentación de la semana pasada. Posteriormente daremos como que un breve panorama de todos los temas que estuvimos eh, viendo a lo largo de estas 3 semanas ya. Pasaríamos posteriormente a lo que sería nuestra actividad de nuestros foros, que esta semana tenemos dos, el foro aprendiendo y el foro de integración, y finalmente nuestra actividad integradora de semana número 4. Primeramente, en cuanto a las actividades, tuvimos que es la número 5 en semana 3, que se denominó la institucionalización de México y los movimientos sociales, en donde creo que la mayoría pues sí identifica las características del cardenismo, aunque pues considero que sería necesario también que de alguna manera pudieran precisar cuáles serían las características de tipo económico y cuáles son las características de tipo social, y no solamente mencionarlas de forma general, ¿sí? Posteriormente, en lo que refiere a las instituciones, yo creo que la mayoría no tuvo problema en identificar las fechas de fundación y promulgación de las leyes. El único detalle es que me están poniendo los objetivos o los propósitos, pero de una forma que ya no están vigentes. Entonces necesitarían ustedes entrar a las páginas oficiales para poder pues encontrar información mucho más fidedigna. Posteriormente, la actividad número 6, me parece que fue la actividad más pesada hasta este momento. Yo creo que lo que nos falta colocar ahora es pues la opinión personal. Recuerden que siempre en una actividad lo importante es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros analizamos de determinados temas. En muchos casos, en las ciencias sociales, no solamente es hacer resumen o, o tomar solamente las ideas principales, ¿no?, de un texto, sino lo importante es que nosotros lo interpretemos y nosotros pues seamos los que manifestemos una postura crítica, un razonamiento, e inclusive lleguemos a criticar a los autores para manifestar si estamos a favor o en contra de lo que sería nuestro pensamiento. Entonces, pues recuerden siempre, lo más importante dentro de nuestras tareas, tanto de este módulo 9 y el siguiente que van a tener, sí, de este módulo 9 y el siguiente que van a tener, que son de ciencias sociales, pues siempre procuren resaltar eso, la opinión personal, ¿sí? Para comenzar con esta sesión, les voy a compartir la pantalla en donde pues estaremos haciendo referencia a nuestras actividades ya de semana número 4. A ver si pueden visualizar, si me van indicando de favor. Ya la pueden ver. A ver, Graciela, Carlos, Janet, Verónica y Alfredo, que ya están por acá. Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Bueno, voy a comenzar. As- ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña semblanza de los temas que hemos visto a lo largo de nuestro módulo, haciendo un breve resumen. Primeramente, nos enfocamos en la semana número 1 a hablar de las áreas culturales, ¿no? Hablamos de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, hablando que en Mesoamérica pues, se desarrolló primeramente la cultura de los mexicas en Tenochtitlan, que fue la ciudad establecida en el lago de Texcoco, a la cual
en el año de 1521, pues llegaron también los españoles. Y en este caso, pues también generaron pues lo que fue la matanza la matanza de los indígenas de esta civilización, y que tuvo lugar a lo que sería finalmente la conquista española. Después tenemos pues ya la llegada de lo que sería la fundación de la Nueva España con Hernán Cortés, quien solicitó pues el que se le denominara de esta Nueva España, y el primer lugar que se fundó dentro de este territorio pues fue Veracruz, que también denominado la Villa Rica de la Vera. Después pues nos dimos cuenta acerca de las causas que originaron el descontento social y que propiciaron la independencia. Esas causas, recordemos que fueron causas internas y externas. Las causas internas, pues el descontento social, la diferencia de clases sociales, la falta de derechos, el criollismo, o sea, los indígenas, los españoles nacidos en América, que pues de alguna manera también estaban inconformes porque no se les permitió dentro del gobierno. Y dentro de las causas externas, pues recordemos que Napoleón Bonaparte estaba también en ese proceso de expansión, pues había puesto los ojos en lo que era España. Entonces, pues de alguna manera, pues esto ocasionó que se tuviera un descontrol por parte de la corona española hacia sus colonias. Fue con referente a las causas internas y externas, y después analizamos las etapas de la Guerra de Independencia, en donde nos encontramos a personajes importantes que también ya los mencionamos anteriormente: Ortiz de Domínguez, a Miguel Hidalgo, José María Morelos, Félix Calleja, etc. Ya lucha de independencia comienza el proceso de lo que sería la consolidación del Estado mexicano. Bueno, en la siguiente, pues viene una parte de una vez que se genera la independencia de México, viene esta parte de la instauración del Estado mexicano, o de alguna manera también podríamos llamarlo la consolidación del Estado mexicano, en donde podemos nosotros ver cómo el Estado o nuestro país se empieza a organizar y a decidir de qué manera queríamos elegir el sistema de gobierno. Algunos querían el sistema democrático, algunos querían seguir con el sistema monárquico, aunque podemos ver pues algunas diferencias entre estos dos tipos. El monárquico pues no permite la participación de la sociedad porque el gobierno pasa de padres a hijos. Y el democrático, pues sí hay una participación de la sociedad, porque podemos elegir los ciudadanos eligen a sus gobernantes a través de algo que son las instituciones electorales y haciendo uso de los partidos. Y esto es bastante importante, entonces es por ello que se eligió este sistema democrático, y a partir de eso pues vinieron algunas modificaciones a lo que fue nuestra constitución, en donde podíamos ver bastantes rasgos de lo que era el sistema conservador o de alguna manera el monárquico, pero ya poco a poco, pues a raíz de los movimientos sociales que ya estuvimos viendo a lo largo de la semana, pues pudimos ver cómo estos movimientos pues fueron moldeando lo que es lo que es nuestra constitución, para generar ya una organización bastante estructurada, con la división de poderes, con los derechos humanos o garantías individuales, señalando también los niveles de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, y de ahí también esta forma de organización. Ustedes ya lo vieron, que también empezaron a surgir algunas instituciones importantes, en este caso algunas secretarías, instituciones que nos ayudaron a regir la vida gubernamental y política. Llegamos a una etapa también en donde podemos ver el porfiriato, los aspectos de modernización, ¿no? En una tarea también ustedes analizaron este punto, en donde hablábamos acerca de que pues había bastante inversión extranjera, se dio un impulso a la educación, pero pues dentro del aspecto social, pues la gente vivía bastante pobre, y también pues no había como que todos tuvieran ese acceso a la educación, además de que no había una democracia. En cuanto a la Revolución Mexicana, pues nos pudimos dar cuenta
de cómo esta revolución lo que pretendía era el reconocimiento de lo que eran los derechos sociales, el reparto equitativo de la tierra, mejores condiciones laborales, mejor justicia social. Entonces, ellos lo que pretendían era que esta legislación, estos derechos o este reconocimiento, pues se plasmara dentro de lo que sería nuestra constitución política, ¿sí? Que finalmente pues se logra. Llegamos a una etapa ya a partir de que comienza a partir de Lázaro Cárdenas, en donde empezamos a ver por aquí alguien tiene a ver por aquí creo que tienen su micrófono encendido. Vero y Alfredo, por favor, si me pudieran hacer favor de activar sus micrófonos. Se escucha un poco de interferencia. Entonces, pasamos a esta parte del neoliberalismo, en donde podemos ver que, muchas gracias, podemos ver que ya hay una relación a nivel internacional, ya no nada más el comercio, el intercambio de productos y servicios se da a nivel nacional, sino ya México empieza a tener un reconocimiento a nivel mundial. Y entonces, es ahí donde empiezan las importaciones, las exportaciones, el establecimiento de aranceles y la participación también de nuestro país en diferentes organismos internacionales. Hasta ahí, ¿alguna pregunta que tengan con relación a los contenidos de la semana? Graciela, Carlos, Vero, Ariadna. ¿No, ninguna? Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra presentación y llegaríamos a las actividades de esta semana. La primera actividad que tenemos pues es participar en los foros aprendiendo, que como cada semana ustedes lo han venido haciendo de una forma constante y sobre todo me doy cuenta de que como grupo pues siempre lo hacen de una manera bastante dinámica y cumpliendo con las reglas de la meta. Entonces, este foro aprendiendo nos invita a que reflexionemos acerca de nuestras dudas o comentarios de los temas vistos durante el módulo. Y entonces, aquí lo importante nada más es que nosotros señalemos qué acontecimientos les resultaron más interesantes, lo que qué creen que había pasado si estos no hubieran ocurrido. ¿Qué hubiera pasado si la gente no se hubiera inconformado en la revolución? No hubiéramos tenido un movimiento de independencia. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles, no? Entonces yo creo que aquí pudiera haber muchas interrogantes y datos curiosos que pudiéramos señalar, y yo creo que en este aspecto lo importante es que ustedes entiendan lo relevante que fue cada uno de los sucesos que tuvimos y que pues esos han tenido consecuencias. Entonces yo creo que, y de acuerdo a lo que ustedes analizaron, pudieran compartirnos fue lo que les parece más relevante, ¿sí? En lo personal, yo lo que les puedo compartir, bueno, a mí me encanta la parte de las culturas, ¿no? Como de las pocas naciones en América que comienzan con un proceso prehispánico y principalmente donde aquí en nuestro país pues se genera ese florecimiento más grande de culturas, ¿sí? ¿Qué te gustaría seguir aprendiendo? Sabemos también que es un módulo bastante corto para conocer la historia de México. Para ello, pues se necesita bastante tiempo y sería toda una ciencia el hecho de analizar nuestra historia de tal manera en que creo que muchos de los temas solamente se revisan de forma superficial. ¿A ustedes cuál creen que sería el más importante? Bueno, y después tenemos el foro integrado. En pues vamos a participar contestando a la pregunta detonadora, ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? Como que esa pregunta de alguna manera pues nos hace reflexionar a toda nuestra cultura, ¿no? A toda nuestra vestimenta, el lugar de pertenencia, la gastronomía, nuestros valores, nuestra gente, nuestra lengua, nuestras tradiciones. Entonces, hay un sinfín de elementos que yo creo que ustedes pueden comentar. Y sobre todo que va a ser enriquecedor
porque somos de distintas partes de México. Algunos son de la zona norte, de la zona céntrica, de la zona sur, algunos viven en las costas, entonces yo creo que podemos señalar elementos que nos identifiquen y nos generen esa identidad. Entonces, les decía, no es necesario que en una sola intervención agotemos todo el contenido, sino pueden abarcar un aspecto y profundizar, que sus respuestas, que sus comentarios no sean tan cortos o faltos de información. Entonces dice que tenemos que argumentar qué eventos históricos y sociales han influido en la construcción de la identidad mexicana y que se reflejan actualmente. También que dentro de este proceso de fusión de la cultura indígena con los españoles, tenemos un elemento que fue el hecho del enriquecimiento cultural. No, nuestras costumbres, nuestras tradiciones no se terminan con el hecho de la llegada de los españoles, sino por el contrario, se nutren y se modifican, ¿no? Dice, realiza una réplica a un compañero. Recuerden que las réplicas también no deben de ser cortas, no deben de ser solamente que te envío la pregunta y ya, sino agreguen contenido, agreguen el porqué, un complemento a su aportación, agreguen algo interesante de los comentarios que sus compañeros vierten. Agradezcan también el hecho de que les estén haciendo un comentario, de que les den la importancia a su aportación y de alguna manera pues traten de generar una conversación. ¿Sí? Bueno, dice, responde a las réplicas. Yo veo que ya cuando es como fin de semana, de pronto, pues ya si alguno de sus compañeros les contestó, ustedes ya no vuelven a contestar. Entonces, no nada más es que el compañero les conteste adiós, sino procuren mantener una conversación y procuren también hacer un intercambio más de ideas que los puedan nutrir. ¿Sí? Y finalmente, recuerden, es importante realizar una conclusión de todo lo que ustedes pudieron observar en el foro, en el módulo. Entonces, ¿qué es lo que les deja este módulo a ustedes de aprendizaje? Sobre todo que estamos viviendo en una época de globalización donde cada vez estamos más viendo otros países, pues la moda, la tecnología, la forma de vida, los avances en materia de salud, de educación, de tal manera en que a veces nuestra cultura se queda de lado y es ahí donde nosotros podríamos ver de qué forma podríamos nosotros conservar esa cultura y esa identidad nacional. ¿Sí? Bueno. Si no hay ninguna duda hasta este momento, pues dejaría de compartir esta presentación y me iría directamente a lo que sería la actividad integral. Para ello les voy a compartir la pantalla en donde el primer aspecto que estaríamos analizando sería el documento de descarga. A ver, permítame un segundito más. No me aparecía aquí, pero ya aquí lo tengo. Aquí está. Si van teniendo duda, les pediría de favor que me vayan dando a conocer su comentario para que podamos ir aclarándolo en el momento. ¿Sí? Bueno, a ver, comenzamos. Tenemos una actividad de descarga, me parece que decía por ahí que a algunos les estaba presentando un error al momento de bajarlo. Si se les presenta ese error, pues indíquenme para que se los comparta por correo. Una vez que ustedes ya puedan descargar su documento, viene una parte que nos dice, escribe una conclusión de 10 renglones como mínimo acerca del conocimiento de la historia, de cómo el conocimiento de la historia de México influye en tu percepción acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana, y las razones por las cuales son o no vigentes las demandas e ideologías de los grupos independentistas, revolucionarios y los movimientos sociales del siglo XX. Entonces,
Como vemos en esta parte de aquí, nos habla acerca de que demos una opinión personal. O sea, esta información no la podemos copiar de ningún lado. Es lo que nosotros aprendimos de todos estos temas, de la historia, de cómo la historia de México influye en nuestra forma de ver a nuestra sociedad. Y entonces es ahí donde nosotros podemos empezar a pensar también en los cambios que ha tenido nuestro país originados por esos movimientos que se han venido eh, pues generando a lo largo de este tiempo. Entonces, aquí yo creo que tendríamos que ver cómo se encuentra primeramente construido nuestro país, ¿no? Entonces vemos que tenemos distintos tipos de leyes. La principal sería nuestra Constitución, y esa Constitución pues nos marca distintos aspectos, nos marcan los derechos, las garantías individuales, nos marca la división de poderes, la organización territorial o las propiedades de nuestra nación. Entonces, ¿ustedes creen ahí que los movimientos sociales, tanto de la revolución, la independencia, las ideas liberales, tuvieron que ver para que se formara de esa manera nuestra Constitución? Para que nosotros tuviéramos el México con un sistema democrático en el cual podemos vivir con bastantes derechos y libertades. Entonces, yo creo que aquí lo que más importa es la opinión de cada uno de ustedes, y también ustedes se pudieran plasmar, pudieran generar algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿estuvo bien que el sistema que elegimos fuera el democrático? ¿Te parecería, te parece bien cómo a raíz de la independencia de México se haya elegido que tuviéramos una división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial? ¿O por qué, pues, preferentemente nada más hubiera visto el ejecutivo y el judicial? ¿O por qué no? ¿O por qué sería mejor que a lo mejor tuviéramos tenido el sistema monárquico, continuar con ese sistema de gobierno? Entonces, ustedes, ¿qué creen ahí en ese aspecto? Y también hablando de los derechos, de las garantías individuales. Hoy en día contamos con garantías de libertad, de igualdad, de seguridad, de propiedad pues inclusive leyes en materia laboral. ¿Ustedes creen que esa lucha que tuvieron en la época de la revolución, pues logró el cometido de tener una legislación en materia laboral donde los patrones y los trabajadores no, a la fecha, pues den salarios dignos y prestaciones acorde a las necesidades de la población? Entonces, les decía, estos elementos principalmente son de reflexión. Y posteriormente dice las razones por las cuales son vigentes o no las demandas e ideologías de los grupos independentistas. O sea, los grupos independentistas lo que querían era que nosotros tuviéramos libertad, que tuviéramos una soberanía, que tuviéramos un propio sistema de gobierno, que nosotros eligiéramos, que tuviéramos nuestras propias instituciones, que ningún otro país viniera a nosotros e imponernos cómo debía de ser nuestro sistema de gobierno. Entonces, aquí donde nosotros podemos ver si esto se ha logrado a la fecha. ¿Ustedes creen que a la fecha ya esté solucionado todo esto de los derechos? Que ya no hay, que a la fecha pues ya sea suficiente. Entonces, yo creo que aquí nosotros podemos ver si esas demandas pues siguen estando presentes o no. Pues, y ustedes pueden verlo. A la fecha seguimos teniendo gente que se manifiesta para reclamar justicia, mujeres que se manifiestan para reclamar igualdad, gente que se manifiesta de diversidad sexual que requiere reclamar derechos, trabajadores que se manifiestan porque no reciben pagos. Entonces vemos que a la fecha pues sí tenemos la ley, pero todavía nos falta un poco más para que esa ley se cumpla de manera plena. Entonces, como les decía, esta parte pues es de reflexión y no se vale copiar de ningún lado la información, ni siquiera en resumen. ¿Sí? La siguiente parte nos habla acerca de una liga en la que ustedes van a tener que subir una infografía
La infografía la tienen que subir a una nube que puede ser Dropbox, puede ser OneDrive, puede ser Google Drive, que la mayoría de ustedes creo que están manejando Google Drive. Entonces, nada más es compartirme su infografía. Pero ahora vamos a analizar qué elementos debe de tener la infografía en estos últimos minutos de nuestra sesión. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir esta presentación de aquí, este documento. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este aspecto? Graciela, Verónica, Ariadna, Alfredo, Teresa, Miriam, Carlos, ¿alguna duda? Ninguna. ¿No? Ok. Bueno, por aquí nada más Janet nos saluda en el chat, Alfredo también, Miriam también, Alfredo dice que no hay ninguna duda. Ok, bueno, entonces paso a la siguiente, les voy a compartir nuevamente la pantalla para que podamos ir viendo ahora más de nuestra contenido. Ok, bueno, de momento les estoy compartiendo mi pantalla, ya la pueden visualizar, ya la pueden ver. Bueno, aquí estamos en la semana número 4 y entramos a nuestra actividad integradora, ¿no? Espero que no tenga ningún problema en visualizarla. Y nos dice aquí que debemos de hacer una infografía con los siguientes puntos de la historia de México. Características y personajes de la conquista de México. Causas, personajes que participaron y consecuencias de la Guerra de Independencia. Las intervenciones extranjeras, las características del porfiriato y del proceso de modernización, la Revolución Mexicana y sus personajes, el cardenismo y consolidación actual del Estado mexicano, así como la globalización. Coloquemos un título a nuestra infografía, ¿ok? Bueno, dejo de compartir esta actividad y les comparto la siguiente. Para ello, les he creado yo una plantilla. Esta plantilla nada más es para que ustedes la llenen antes de realizar su actividad. ¿Sí? Entonces, miren, esta plantilla ya tiene todos los datos que debe de llevar la actividad integradora, pero eso no quiere decir que esta es la que me van a entregar. Esta nada más es como el formato que ustedes van a utilizar para que no se les olvide ningún punto de los que van a tratar. Cuando nosotros ya estamos haciendo nuestra infografía, pues lo que requerimos es ya tener la información lista para ya nada más hacer el diseño. Entonces, aquí ya está plasmado. Ya no hay ningún problema, ya todos la pueden visualizar de forma correcta. Me indican de favor. Ya, ok, bueno, doy por hecho de que ya la pueden ver. Y ahora, pues tenemos aquí ya clasificada la información. Tenemos la conquista de México, tenemos las características y los personajes. En la guerra de independencia los pide las causas, los personajes y las consecuencias. En las intervenciones extranjeras nos habla de los países, España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿sí? Ya se lo estoy colocando, nada más intervenciones extranjeras, pero no nos dice qué países son. Entonces vemos que ya aquí los tenemos acomodaditos, yo se los estoy poniendo. En el porfiriato nos pide que coloquemos características y proceso de modernización, en la Revolución Mexicana, personajes e implicaciones, y en el cardenismo, características sociales, características económicas, consolidación del Estado mexicano, monarquía y república, población, territorio y gobierno, y en el tema de globalización, tratados comerciales, implicaciones con la soberanía nacional y finalmente nuestra bibliografía. Considero que en este aspecto debemos de retomar todas las tareas que realizamos anteriormente a partir de la semana número 2. Las de la semana número 1 no nos van a servir tanto, porque nos habla nada más como que de los aspectos antes de la llegada de los españoles. Pero todo parte por ejemplo, en el tema de la conquista de México y el de la guerra de independencia, nos vamos a basar en la tabla de los movimientos de la semana número 2. Ahí esa semana número 2 tenemos una tablita
que nos habla de la conquista de México, de la guerra de reforma, no, perdón, de de los movimientos de reforma y finalmente, este, y finalmente poder nosotros rear ya la actividad perdón, esta actividad. Perdón, es que ya me está aquí marcando de la actividad de Zoom. Entonces, entonces, aquí ya podemos nosotros identificar características y personajes, ¿sí? Entonces, no creo que haya ningún problema porque los podemos retomar de esos aspectos. Inclusive nosotros vemos ahí ideologías, vemos personajes y vemos consecuencias. Ya nada más es pasar la información. En las intervenciones extranjeras no tenemos como tal una actividad que hayamos realizado, pero sí tenemos en esta semana, en la semana número 2, tenemos un documento en PDF que nos habla de cada uno de los países. Aquí ya nada más es identificar los principales países. ¿Por qué España nos quería conquistar? ¿Por qué Francia nos por qué quería nuevamente conquistarnos? ¿Por qué Estados Unidos se quería también apropiar de nuestro país? E Inglaterra, e inclusive en algunos se establecieron lazos de amistad y se fortalecieron a raíz de esa intervención en la que ninguno ya logró conquistar. ¿Sí? Tenemos una tarea que esta está en semana número 3 que se llama el porfiriato. De ahí nosotros podemos obtener el proceso de modernización que ya muchos de ustedes colocaron correctamente, que habla de la inversión extranjera, del crecimiento económico, de algunos sectores económicos, y nos habla también de algunas características. Ahí me pudieran mencionar de los elementos negativos o de la desigualdad social. Tenemos otro tema de la Revolución Mexicana. Este tampoco lo marcamos como tal, solamente hubo una parte que nos hablaba acerca de qué elementos de la Revolución Mexicana repercutieron en la creación de la Constitución. Pero como tal, me parece que aquí no van a tener problema en cuanto a los personajes y también en cuanto a las implicaciones, o sea, qué era lo que buscaban. Si ustedes me pudieran poner nada más unos 3 o unos 2 ejemplos por cada característica, sería más que suficiente, pero identificar las más relevantes. Ahora, en cuestión del cardenismo, también hay una actividad que habla de las características del cardenismo. Tuvimos una tarea también en semana número 3. Entonces, hablamos del cardenismo, características sociales, ya nada más sería pasar las características, puntualizar cuáles son y colocarlas en este aspecto. En la consolidación del Estado mexicano, la monarquía y la república, no tuvimos una tarea como tal que hablara de este aspecto, pero sí hay un documento en PDF que nos habla y se los acabo de pasar en una diapositiva, que nos habla de este aspecto. ¿Sí? Y finalmente la globalización, lo estuvimos analizando la clase pasada, que hablábamos acerca pues, de los tratados comerciales, que veíamos que México tiene más, comercia con más de 50 y tantos países, y aparte tenemos uno principal, que es que es el Tratado de Libre Comercio. Y también, acuérdense que les puse unos conceptos en un material que hablaba acerca de la soberanía. ¿Sí? Una vez que ya tengan esta información, les comparto, también pueden ustedes manejar una actividad perdón, unas páginas para poder elaborar su infografía. Pueden utilizar ustedes esta que es Canva, canva.com, y también pueden utilizar otra que es Pictochart. Ella aquí en nuestra, en nuestro foro, perdón, en nuestros avisos, pues les estaría compartiendo, pues, de qué manera, algunos tutoriales para que ustedes pudieran elaborarlos, poder hacer sus plantillas y posteriormente descargarlas y subirlas a un medio de almacenamiento en la nube. Carlos, Verónica, Ariadna, Alfredo, Teresa, Miriam, ¿alguna pregunta que tengan con respecto a las actividades, a la actividad integradora?
¿Ninguna? A ver, déjenme ver por aquí el chat. Bueno, a ver, dejo de presentar y regreso aquí con ustedes. Dice, Ariadna dice, no, que todo está muy claro. Ok, bueno, entonces, pues yo lo único que les pediría en este caso sería que se apoyaran de sus actividades integradoras de la semana, a partir de la semana número 2 a la semana número 3 para que pudieran obtener la información. De esta manera, pues yo creo que ustedes lo podrían hacer muy bien. Me parece que también ustedes ya tienen un poco de experiencia subiendo información a las nubes y compartiendo mediante links. Entonces, no creo que haya mayor conflicto. Me parece que la actividad más difícil que tuvieron ustedes hasta este momento fue la actividad número 6 de semana número 3, la semana número 3, de tal manera en que creo que esta pues no les va a representar mayor conflicto, pues la mayor parte pues ya la elaboraron en semanas anteriores y lo único que quedaría sería el diseño el diseño de su infografía y poderla compartir mediante un link. Bueno, pues si no hay ninguna duda, pues les agradezco la información. La plantilla se las estaré compartiendo mediante los avisos de nuestra sesión, perdón, de los avisos de nuestra plataforma y también las páginas para que ustedes puedan entrar a Canva o también a PictoChart y algunos tutoriales para que puedan hacer uso correcto. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, pues muchas gracias por su asistencia. Les deseo todo el éxito del mundo. Yo sé que ustedes van a salir victoriosos en este módulo, puesto que ya hicieron la mayor parte del trabajo. Pues muchas gracias por todo y cualquier duda, pues los veo en plataforma o también recuerden que me pueden enviar un mensaje a WhatsApp o también mediante correo electrónico. Pues que tengan excelente tarde.